La pérdida de cabello es uno de los temas más difíciles en medicina, no por su gravedad, sino porque sus mecanismos no quedan del todo claros y porque aún no encontramos una solución que sirva de manera largoplacista para afrontar la caída de cabello. Sin embargo, si entendemos cuáles son las causas principales que pueden generar la caída de cabello, tenemos una estrategia mucho más útil y mucho más efectiva para poder tratarla. Y tenemos por un lado las causas hormonales, por otro lado las causas inflamatorias y en tercer lugar las causas nutricionales. Estos mecanismos pueden afectar tanto al hombre como a la mujer, y vamos a ver cada uno de ellos, tanto en hombre como en mujer, y cómo mejorarlos. La causa más obvia o más común en realidad seguramente es la pérdida de cabello hormonal en el hombre. Muchos hombres pierden pelo, pero la gran mayoría de ellos lo pierde por causas efectivamente hormonales. La hormona más ligada a la caída de cabello en el hombre adulto, sobre todo cuando la caída inicia luego de tus 18 años, es la DHT. Esta hormona, que se llama dihidrotestosterona, parece ser una de las principales responsables en el hombre específicamente de la caída de cabello. Pero la realidad es que los niveles de DHT, de esta hormona, en las personas que perdieron el cabello no son particularmente más elevados que en las personas que no lo pierden. La teoría actual apunta a que en las personas con caída de cabello existe una sensibilidad genética mayor a que esta DHT, a que esta hormona, actúe en los folículos pilosos de tu cuero cabelludo, causando la caída. Pero lo cierto, independientemente de si esta teoría es válida o no, es que bloquear la DHT, bloquear esta hormona, frena el proceso de caída. Además, este mecanismo de caída de cabello lleva al típico patrón de caída de pelo androgénica, que es la pérdida de pelo en la coronilla y en las entradas, pero respetando los laterales de la cabeza. Y hay tres cosas que tenés que comprender de este desbalance en el hombre que no necesariamente aplican para la mujer, que vamos a ver luego. En primer lugar, la DHT viene de la testosterona, o sea, la testosterona a través de una molécula que se llama 5-alfa reductasa se transforma en DHT. Y cuando esta testosterona se transforma en DHT en manera desmedida por alteraciones de nuestro metabolismo, por alteraciones del funcionamiento de nuestro hígado, por razones genéticas o cualquier otra causa, esto da como consecuencia bajos niveles de testosterona y elevados o proporcionalmente elevados valores de DHT. Si bien no están elevadísimos en sangre comparado con una persona que no tiene caída de cabello, proporcionalmente sí han cambiado mucho. Por ende, mejorar tus valores de testosterona y su metabolismo naturalmente contribuye a evitar la pérdida de cabello. Y acá la palabra clave es naturalmente, porque si yo tomo anabólicos, por ejemplo, que me aumenten la testosterona de manera artificial, agravo esta caída de cabello. ¿Por qué? Porque la transformación de testosterona en DHT no se modificó y de repente le estoy dando a mi organismo mucha más testosterona para transformar en esta dihidrotestosterona, causando más caída. En cambio, si yo corrijo metabólicamente cómo esta transformación sucede, puedo evitarla manteniendo encima buenos valores de testosterona en mi organismo, que ya sabes si viste mis videos que es súper importante. En segundo lugar, tenemos que bloquear la transformación de testosterona en DHT. Obvio. Pero ¿cómo? Existen muchos suplementos naturales como el Psyllium africanum o la Serenoa repens, que es el palmito silvestre, que sirven de manera natural para bloquear esta transformación que yo te mencionaba de testosterona en DHT a través de bloquear a la 5-alfa reductasa. ¿Por qué es importante bloquearla naturalmente y no tomar medicamentos para hacerlo? Porque muchas veces el bloqueo natural evita el impacto negativo que tiene este proceso cuando yo consumo un fármaco, que es, por ejemplo, bajar tu libido y tu deseo sexual. La contra, porque obviamente todo tiene pro y contra, la contra es que son menos efectivos que un fármaco. Y en tercer lugar, es importante que entiendas que si la DHT funciona en tu piel, estimulando la pérdida, sobre todo en cuero cabelludo, estimulando la pérdida de cabello, quiere decir que el lugar más seguro para bloquear su actividad es cuero cabelludo. Justamente porque bloquearla en cuero cabelludo me evita todos los síntomas generales, como por ejemplo la baja de deseo sexual o de líbido. Por ende, si vas a bloquear la DHT y estás teniendo una pérdida de cabello respetando los patrones androgénicos o venís de familia con historial de caída de cabello, bloqueala de adentro y de afuera, o sea, con suplementos y de manera tópica. ¿Qué pasa con la caída de cabello de causa hormonal en la mujer? Cada vez encontramos más relación entre desbalances hormonales en la mujer de sus hormonas sexuales, como el síndrome ovario poliquístico, y la pérdida de pelo. Cuando lidiamos con una pérdida de cabello de origen hormonal, como puede ser un desbalance de hormonas sexuales como el que te mencionaba, o un desbalance de hormona tiroidea que suele suceder a partir de los 30, 40, tenés que entender primero por qué sucede y reparar el desbalance hormonal de fondo. En el caso de un síndrome de ovario poliquístico o una alteración del estrógeno sobre todo, la pérdida de cabello va a estar relacionada con la DHT, que es la hormona que vos escuchaste para el hombre. ¿Por qué? Porque a pesar de causar en el hombre el patrón androgénico de pérdida de pelo, en la mujer también lleva a la pérdida de pelo.
Normalmente la caída de pelo relacionada con esta hormona en la mujer comienza a los 33-35 años aproximadamente. Obviamente que a peor tengo mis hormonas sexuales, peor va a ser mi caída de cabello y antes va a poder comenzar. Y más adelante, en base a todas estas preguntas, te voy a orientar en cuál puede ser la causa de tu caída de cabello y las soluciones que aplican para cada situación. Pero ¿por qué sucede la caída de pelo con desbalance de hormonas sexuales en la mujer principalmente? ¿Cómo es que esta situación de la DHT se da y termina generando caída de cabello? Porque alteras los valores de estrógenos y testosterona. En este caso, como el síndrome de ovario poliquístico, desbalance de los estrógenos, síndromes premenstruales muy importantes, llevan a alta testosterona y bajos niveles de estrógenos. Muy parecido a lo que termina sucediendo en el hombre. Por eso uno de los primeros síntomas de este desbalance hormonal, sobre todo el síndrome de ovario poliquístico, es un aumento del vello facial en la mujer. Si tengo un buen valor de estrógeno, esto no sucede. Y lo normal, para que te des una idea de valores de estrógeno en relación a la testosterona, es que tengas aproximadamente 8 veces más estrógenos que testosterona, siempre teniendo en cuenta en qué día del ciclo menstrual lo estás midiendo. Esto te protege contra los efectos de la testosterona y la DHT en el pelo. Pero es muy raro que este mecanismo se dé solo. Por ejemplo, en el caso de la mujer, estos desbalances de estrógeno y testosterona también afectan a tu ciclo menstrual, lo cual te lleva a generar un déficit nutricional de hierro y de ferritina por el sangrado menstrual que muchas veces es excesivo, como vas a ver más adelante en la sección nutricional, para que entiendas realmente que, en general, la caída de pelo suele ser multivariable. Por eso es tan difícil de solucionar, porque no analizamos todas las variables y corregimos todas. Y en segundo lugar, para la mujer, además de este desbalance de hormonas sexuales, como te mencionaba, también tenés la caída de cabello ligada a problemas tiroideos, que lamentablemente es cada vez más frecuente y esta caída de cabello suele tener particularidades que la hacen más fácil de reconocer. Como por ejemplo cuando vos tenés una pérdida de cabello por un desbalance tiroideo, suele afectar a la línea media del pelo y es por un lado hormonal, pero también suele ir muy de la mano con los déficits nutricionales que yo te mencionaba antes. Si este es tu caso, la solución real, si estás perdiendo un patrón tiroideo del cabello, la solución real es reparar el desbalance tiroideo. Te dejo mi video al respecto para que puedas entender realmente cómo se soluciona un problema desde el punto de vista tiroideo específico. ¿Qué hay de la pérdida de cabello de origen nutricional? Hay 3 tipos, como yo te mencionaba, las hormonales, las nutricionales y las inflamatorias, y realmente la nutricional es a la que menos importancia le damos. Cada vez más personas son conscientes de que una alimentación que no es eficiente, que no cumple con todos tus requisitos, va a afectar a la calidad del pelo que vos producís y lleva, sobre todo si se sostiene a largo plazo, a una caída de cabello. ¿Por qué un déficit nutricional lleva a que se me caiga más el pelo? La respuesta es conservación de nutrientes. Tus nutrientes, al igual que los recursos de este planeta, son limitados. Y hay 2 factores a considerar con respecto a los nutrientes. En primer lugar, que el pelo no es exactamente el sitio más importante en la jerarquía para tu organismo. Obviamente va a estar muy por debajo de mantener sano a tu cerebro, por ejemplo. Esto quiere decir que no solamente si vos tenés un déficit de nutrientes, tu pelo va a sufrir. Muchas veces cuando tenemos valores normales, están dentro del rango del nutriente específico, como puede ser una vitamina D, una vitamina B12, pero son valores subóptimos, tu organismo los distribuye de manera prioritaria y no alcanzan para nutrir al pelo de manera completa o sana. En segundo lugar, las células del pelo son de las células que más rápidamente crecen y se dividen en tu organismo. Solamente están por detrás de las células de tu médula ósea, que son las que forman glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Ni siquiera piel se reproduce más rápido. Esto básicamente significa que a más rápido trabaja y se divide una célula, cualquier célula de tu cuerpo, más nutrientes va a consumir y por ende mayor impacto va a tener en ese tejido específico hacer un déficit nutricional. ¿Cómo se ve un déficit nutricional en el cabello? En primer lugar, cuando tenés un déficit, encontrás una disminución de la velocidad del crecimiento del pelo. Esto muchas veces pasa completamente desapercibido, pero te das cuenta porque te cortabas el pelo con una frecuencia determinada y hoy ya no tenés la misma. Ese es el primer paso. Luego encontramos que el cabello comienza a afinarse. Y luego, obviamente, se cae, pero no respetando ningún patrón específico. Yo te mencionaba antes el patrón androgénico relacionado con la DHT, el patrón tiroideo, y cómo cada uno tiene su forma y lugares específicos donde sucede. Cuando vos haces un déficit nutricional, como afecta a todo tu cuero cabelludo, sucede de manera global. No respeta un patrón específico. Este patrón nutricional, al ser más diseminado, es menos notorio, por ende suele ser desmerecido. Pero a medida que dietas restrictivas se vuelven más populares, vamos a encontrarnos cada vez más con caída de cabello ligada a déficits nutricionales por cómo como. Además, reparar estos déficits es importante porque incluso si tengo un muy ligero déficit nutricional,
puede agravarme otros desbalances como el hormonal o el inflamatorio. Entonces termina teniendo un efecto sinérgico para llevarme a mayor caída de cabello. ¿Cuándo tenés que sospechar de este tipo de caída de cabello por causas nutricionales? Cuando tu pelo crece mucho más lentamente de lo que crecía antes, cuando venís haciendo muchos años de mala alimentación o de dietas muy restrictivas como veganismo o cetogenia, y cuando sentís que el cabello comienza a afinarse en todo el cuero cabelludo. ¿Qué nutrientes son los más importantes para el cabello? Realmente por un lado tenemos al hierro y la ferritina. Como te mencionaba antes, cuando una mujer tiene una alteración hormonal, puede combinar el factor de caída de cabello hormonal con déficits nutricionales que pueda llegar a ser. Como sucede cuando desregulas tu ciclo menstrual, tenés un sangrado excesivo y vas disminuyendo la cantidad de ferritina, o simplemente porque tenés una dieta que no incluye la cantidad de hierro necesaria, haces déficit de ferritina y de hierro. Los valores de ferritina son más importantes que los de hierro para caída de cabello. Estos afectan al desarrollo de tu folículo piloso y tanto este mecanismo como los demás ligados a déficits nutricionales no afectan a una zona específica. Pero la ferritina también puede ser un problema para hombres. La evidencia sobre esto es clara. Tenemos que mantener nuestros valores de ferritina por encima de 75 miligramos por mililitro para no tener una pérdida de cabello ligada a bajo hierro. Ten presente que el valor ideal de ferritina va a ir de 70 a 200, pero el valor mínimo de un laboratorio suele ser mucho menor. Entonces yo puedo tener un tercio de este valor que yo necesito de ferritina para tener una buena producción de cabello y sin embargo pensar que estoy dentro del rango correcto. Obviamente esto va a suceder más si yo tengo una dieta restrictiva y tiene poco animal. Por otro lado tenemos al ácido fólico y la B12 que van muy de la mano con hacer déficit de ferritinas, y luego tenemos a la vitamina D que es más famosa por su efecto en pelo porque realmente uno de los factores más malentendidos o malinterpretados de la vitamina D es que la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Esta hormona es muy importante porque modifica cómo nuestro cuerpo responde a estímulos, sobre todo a estímulos inmunológicos. Por eso escuchás de la vitamina D para COVID, lo escuchás para sistema inmune, lo escuchás para un resfrío común, etc. Y esto es importante porque tu sistema inmune regula el crecimiento del cabello, sobre todo si vos tenés el mecanismo de inflamación activo limitando tu crecimiento, y ya vas a ver cómo. Por ende, la vitamina D es especialmente útil para cuadros de pérdida de pelo que son de causa inflamatoria combinada con causa nutricional. Además, ten en cuenta que el efluvio telogénico, que por más que tenga un nombre complejo es simplemente la caída de cabello por situaciones de estrés como una pandemia, está dentro de los cuadros de caída de cabello por inflamación, pero también tiene una relación con el sistema inmune y su reacción exagerada, sobre todo luego de haber tenido una alta situación de estrés que te elevó la hormona que se llama cortisol, que es tu hormona del estrés, y que te altera obviamente o te lleva a la caída de cabello. Por ende, nivelar tu respuesta inmunológica es clave y la vitamina D y el omega 3 van a ser centrales para esto. Y tenemos a la biotina y otros nutrientes como el sílice, obviamente, que debes haber escuchado porque la biotina, que antes llamábamos vitamina B8, es uno de los nutrientes que más solemos encontrar en suplementos para el pelo. Esto también sucede, por ejemplo, con un aminoácido llamado cisteína. Pero estos nutrientes que son importantes para el pelo son comunes y es raro hacer déficit. Entonces no se trata de que no sean relevantes, simplemente se trata de que no son los nutrientes que más tenemos en déficit en nuestro organismo. Esta información es importante porque hay muchas sustancias necesarias para un buen pelo, por ejemplo el colágeno, que no necesariamente tenemos en déficit. Y es más frecuente hacer déficit de minerales como el sílice, que le dan la estructura a tu pelo. Entonces, ¿es una buena idea tomar este tipo de suplementos como la biotina? Sí, siempre va a ser una buena idea. Lo que tenés que entender es que no va a ser una gran diferencia. ¿Por qué no? Porque no son la causa de tu caída de pelo. Es importante que vos entiendas que si tenés un patrón hormonal de caída de pelo, no tenés que salir a tomar biotina, tenés que resolver el problema de base. Y el tercer patrón que te mencionaba es el patrón inflamatorio. Como viste antes, la vitamina D puede agravar tu caída de cabello no solamente por un aspecto nutricional, sino también porque afecta a la respuesta de tu sistema inmunológico. Y tu sistema inmune genera inflamación. Pero no es de ninguna manera el único mecanismo que lleva a la caída de cabello relacionado con inflamación. A más inflamación tengo en el cuero cabelludo, más daño voy a hacer a mis folículos pilosos y más riesgo de caída de cabello voy a tener. La forma más fácil de ver si tenés inflamación en tu cuero cabelludo es la siguiente. En primer lugar, ¿tenés picazón? ¿Esa picazón es intermitente? ¿O sucede cuando vos te aplicás algún producto como un shampoo? ¿Tenés caspa? ¿Tenés dermatitis seborreica? Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, entonces seguro tenés inflamación. En muchos casos, esa picazón es causada por un desbalance de microorganismos que tenemos en nuestro cuero cabelludo, como puede ser un sobrecrecimiento de algún tipo de bacterias, de hongos
o de Demodex, que son un tipo de parásitos que se alimentan de la grasa que normalmente encontrás en tu cuero cabelludo. Pero tené presente que hay otras causas de inflamación que no necesariamente llevan a la caída de cabello, como pasa por ejemplo con la psoriasis. En la mayoría de los casos que tenés inflamación ligada a un desbalance de microorganismos, estos se arreglan mejorando tus niveles de nutrientes por un lado y balanceando tu flora por el otro. Pero obviamente al estar hablando de cuero cabelludo, no es solo la flora bacteriana de tu intestino la que vos tenés que mejorar, es la de piel también. Esto significa, por un lado, obviamente tomar probióticos, no dañar la flora de tu intestino, pero también significa evitar los productos que van a, por ejemplo, alterar el pH de tu piel y que terminan alterando la flora que puede desarrollarse. Por otro lado, cuando pensamos en caspa, en la inflamación siempre aceleramos la velocidad a la que las células se recambian. Por eso es común encontrar cuando vos tenés un patrón más inflamatorio, más caspa. 3 de los nutrientes que te nombré antes son esenciales para mantener una respuesta inmune equilibrada en cuero cabelludo y evitar dermatitis o caspa, pero también para mantener a raya a estos sobrecrecimientos de microorganismos que pueden llevar a la inflamación. Si te mencionaba vitamina D y la regulación de la respuesta inmune, obviamente vitamina D va a ser uno de ellos, zinc también, y por otro lado hierro y la ferritina porque apuntan a lo mismo. Los valores óptimos para una buena calidad de pelo de estas sustancias son de unos 50 a 80 nanogramos de vitamina D, de 70 a 200 miligramos de ferritina y de 70 a 120 microgramos de zinc. Esto es importante porque muchas veces no coincide con los valores normales o los valores que nosotros tenemos de referencia. Por otro lado, es importante que entiendas cuando tenemos caspa o cuando tenemos dermatitis que mientras más inflamación tenemos, más rápidamente recambiamos las células de nuestro cuero cabelludo, por ende más caspa producimos porque nuestra flora bacteriana no tiene, o los parásitos también, no tienen el tiempo suficiente como para destruir, degradar y alimentarse de esa descamación de células. Entonces la descamación la vemos en partes más grandes. Todos perdemos esas células, solamente que las personas que no tienen caspa la pierden de manera microscópica. Y te recuerdo que en mi video anterior sobre pelo tenés una combinación de aceites esenciales que puedes utilizar que ayudan a regular el crecimiento de flora bacteriana y sobre todo la inflamación en cuero cabelludo. Una vez que entiendo que la inflamación es mala y que puede tener muchas causas, desde también nutricionales, de flora bacteriana o tendencias de la inflamación por el simple hecho de que mi sistema inmune responda de manera exagerada, ¿cómo la resuelvo? Si tengo un desbalance de flora que me genera inflamación, mejorando mi flora, tomando probióticos, evitando alimentos que me alteren la flora bacteriana y evitando productos en piel o en cuero cabelludo que me alteren el pH. Si tengo un problema nutricional, corrigiendo esos desbalances nutricionales. Pero si tengo una respuesta inmune exagerada, una tendencia a inflamación exagerada de por sí, mi primer consejo con respecto a esto para resolverlo, y que es fácil de resolver realmente, es que alteres tu balance de omega 3 y omega 6. Cuando nosotros consumimos, como la enorme mayoría de la población, más omega 6 que omega 3, generamos una tendencia en nuestro cuerpo proinflamatoria. Eso quiere decir que ante una respuesta vamos a tener más inflamación que otra persona. ¿Cómo corrijo esto? Compensando ese desbalance, consumiendo mucho más omega 3 y mucho menos omega 6. Esta disminución de omega 6 se hace evitando productos industrializados por un lado, pero por otro lado también se hace evitando aceites vegetales como maíz, soja, girasol, canola, etcétera, que son todos aceites que tienen la tendencia a desbalancearme la proporción omega 6 omega 3. Por otro lado, puedo tomar omega 3 o puedo consumir más cantidad de pescado, mariscos y algas que suelen aportarme el tipo de omega 3 que yo necesito, que son los subtipos EPA y DHA, y me ayuda a rebalancear esta proporción y a tener menos tendencia a generar inflamación después. No solo en cuero cabelludo, en todo tu organismo. Por ende, no hay una combinación específica de suplementos que vos tengas que consumir para el pelo. Realmente lo que vos tenés que hacer es resolver el mecanismo de base que vos tengas, tanto si es hormonal como si es inflamatorio o nutricional. Pero ¿por cuánto tiempo tengo que tomar suplementos para la caída de cabello? Depende. Si tu problema está relacionado con la DHT, por ejemplo, y es hormonal, sobre todo si sos hombre, y tenés un factor genético que estimula que caiga el pelo cuando te aumenta la DHT, podés mejorar el metabolismo de la testosterona, manteniendo más testosterona y menos cantidad de DHT, siguiendo los consejos que te voy a dejar en la descripción. Pero realmente es algo que va a estar presente toda tu vida. Por otro lado, si vos tenés un desbalance que esté relacionado con lo hormonal, pero sos una mujer y tenés síndrome de ovario poliquístico, o tenías más estrógeno, o tenés un desbalance tiroideo, tanto si sos mujer como si sos hombre, eso se pueden compensar y una vez arreglado no hay por qué seguir tomando un suplemento porque el pelo deja de caer. Pero si se debe a inflamación y a déficits nutricionales es aún más fácil, porque solo debo usar estos suplementos hasta arreglar el problema de base. Muchas veces esta suplementación, sobre todo si es
por déficit nutricional sigue mucho tiempo porque tenés una dieta restrictiva que te lleva a generar un desbalance, sobre todo si estás evitando el animal y haces un déficit de hierro, por ejemplo. Por otro lado, si usas algún tipo de producto como el minoxidil, recordá que al dejarlos, estos factores que estimulan el crecimiento del cabello llevan a una pérdida rápida de cabello que se llama efecto rebote. Por ende, ten en cuenta que si vas a usarlos, tienen que ser tu última opción y que vas a tener que continuarlos. Por eso no es una buena idea a menos que no te quede otra. Bloquea los mecanismos que te generan la pérdida, suplementa los déficits que tengas, baja la inflamación y corrige el desbalance hormonal. Si esto no alcanza, podés utilizar estimulantes para el crecimiento. El más común farmacológicamente hablando, que es el que te mencionaba antes, es el minoxidil, pero obviamente no va a ser mi recomendación por las mismas razones que te acabo de mencionar. Hay otros estimulantes del crecimiento como el láser o el plasma rico en plaquetas, que además son, en el caso del plasma rico en plaquetas, beneficiosos para tu salud. Si tuviera que elegir uno, claramente sería el plasma rico en plaquetas, aunque probablemente sea el menos efectivo de estos tres mecanismos. Recordá que el pelo pasa por varias fases, hay fases de caída, fases de crecimiento y fases de estancamiento del crecimiento. Estos son fases normales del desarrollo del pelo que duran varias semanas cada uno, y siempre recordá que los desbalances que vos tengas, sobre todo hormonal y nutricional, pero no tanto inflamatorio, van a tardar en mostrarte cambios. Por ende, si vas a hacer algo para tu pelo, que dure por lo menos 3 o 4 meses para que vos puedas evaluar si sirvió o no sirvió. Con lo cual, usa este video para entender por qué se te cae el pelo si se cae y mejora lo que puedas mejorar, pero entendiendo cuál es el problema de base. Y si te gustó, ponle me gusta, compartilo, suscríbete al canal porque vas a ver todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.